Hoy tenemos a profesor Ramón Cabrera, que nos va a hablar de educación por el arte, sentido de lo propio y actualidad en pos del arte del mañana. Profesor Cabrera, gracias por su presentación. Bien. Gracias a Mario por la invitación, gracias a la profesora Jurema por la presentación. El tema que nos ocupa, como ella bien dijo, es educación por el arte, sentido de lo propio y actualidad en pos del arte del mañana. Porque supongo que si partimos de lo propio y del sentido de la actualidad, definitivamente podemos arribar al arte del mañana. Yo inicio mi texto con un pensamiento de Luis Carnicer, que dice: pienso que el artista que no se preocupa por el efecto de su arte en el público se limita a hacer autoterapia, y que el educador que no es creativo no debiera enseñar. El buen artista y el buen educador en realidad están en la misma profesión, solamente usando medios distintos. Luis Carnicer. Arte y educación por el arte, e incluso en su sentido más estrecho, el arte y la educación artística, tradicionalmente vistos como polos distantes, el arte y la educación, o en muchas ocasiones casi que opuestos, pues lo que opera como arte es un remedio artificial y simplificado, se debe en buena medida a una interpretación errónea de lo propio del arte y de la educación, y al usual descrédito con que es encarado lo pedagógico en los ámbitos artísticos, asociado a una cultura de la conservación, la repetición mecánica y los esenciales mínimos, y de otra parte a una concepción pasatista del arte, disociado de sus obligados vínculos sociocomunicativos y de su perenne actualidad. Pero esta visión dominante, que se asienta de un lado en las malas prácticas educativas del arte, desconoce que el arte no se puede enseñar verdaderamente sino como arte. Y de la otra, en una visión del arte divorciada de sus contextos propios de producción, difusión y consumo, olvida que de ellos es que se nutre y en su actualidad vibra. Cuando hace cerca de 2 décadas atrás tuve que desempeñar la tarea de oponente a una tesis doctoral en ciencias pedagógicas alrededor del tema de la enseñanza de la literatura desde el canon literario, tesis bien escrita e inobjetable desde el supuesto que partía, mostraba a mi entender como evidencia todo aquello de lo cual no hacer partir nunca la enseñanza de una materia si se quería que fuese un asunto del campo de las artes. Pues aún desde el sentido de lo propio y de la actualidad, esto significaba que el estudio de la obra literaria debía hacerse partir no del modelo que llegó a ser, sino del cambio, de la ruptura que representó ante lo canónico de su tiempo. Parodiando un pensamiento de Sábato, sería mostrar el Quijote que escribió Cervantes no como resultado de una obra académica, envejecida, escolar, antológica, sino como el escrito de un aventurero sanguíneo y despreocupado de la vida, como nos dice Sábato en Uno y el Universo, como una obra viva que derribó los castillos habituados de las novelas de caballería, no como paradigma inalcanzable, objeto de admiración, sino como manifestación inquisitiva que aviva conjeturas. He aquí nuevamente un sentido de lo propio y de su perenne actualidad que responde a la cualidad del buen arte como manifestación
cuestionadora, subversiva, que se expande en redes de actualidad que se vuelven palpitantes y retadoras. Podemos planear sobre hitos de la historia del arte e infinitos podrían ser los ejemplos en artistas, en género, en nuevos territorios de la visualidad, que demostrarían que el modo de enseñarlos como arte en las aulas es reviviendo la experiencia compartida entre docentes y discentes con todo lo que tenían de innovación, de cambio, de ruptura, de indisciplina, de irreverencia y de conflicto. Y no lo que han llegado a ser como modelo, como pauta, el modo usual en que se presentan, contrario a todo ello de lo que en su contexto original fueran y de la potencialidad que atesoran y crecen en cada momento propio de su actualización fruitiva y de su ser propio. La enseñanza, por otra parte, concebida desde el canon, queda supeditada a los valores canónicos que le han otorgado los centros. Es, por tanto, una manera más de asumir el valor otorgado por otros, y con la particularidad de que ese valor se instituye como un absoluto, como un paradigma ejemplar frente al cual no hay más opción que su asunción admirativa. La obra convertida en objeto canónico pierde toda su vitalidad, los visos palpitantes de su incompletud, precisamente las simientes de un trato comunicativo infinito. Arte y educación por el arte comenzarán a vivir una suerte de necesaria interrelación que llega a nuestros días, pero no de una manera espontánea, sino a través de una fuerte conciencia de vínculo que alcanza sentido de necesidad en la misma medida que el educador y los educandos trabajen para ello desde el sentido de lo propio y de su actualidad. No extraña entonces reconocer que quien escribiese uno de los textos fundamentales de educación por el arte fuese a la vez un notable crítico de arte y del arte moderno de su tiempo, novelista y poeta, Herbert Reed, ni que en consonancia con las aspiraciones de las vanguardias históricas se depositara en la expresión uno de los principales cometidos del arte y de su educación. Cuando en los años 60 ese momento expresivo comenzaba a enjuiciarse desde sus limitaciones y carencias para la educación, van a surgir sucesivas propuestas que quedarían coronadas con la DBA en sus diversas variantes. Y que le debería decir a Ana Mae Barbosa que ese enfoque del arte en la educación, desde disciplinas constituyentes como la producción, la historia, la crítica y la estética, era un modelo característico de la modernidad desde la prevalencia de lo disciplinar, según nos dice Ana Mae en su La imagen en la enseñanza del arte. Pero a la par es factible reconocer que superar el enfoque del arte en la educación solo centrada en su visión de taller para hacerle espacio a las teorizaciones no deja de correlacionarse con la etapa en que ciertos artistas de esa nueva vanguardia conciben su atelier desde los silenciosos espacios de la biblioteca y las paredes de ciertas galerías dispuestas al riesgo con tales propuestas exhibieran textos escritos en vez de pintura. La detallada planeación de un documental, de una acción o un conjunto de operaciones, más que el testimonio objetual de una escultura o un grabado, suficiente en sí mismo. Ese momento cognitivo de la enseñanza del arte es coincidente con un nuevo enfoque de los modos de cognición en el campo científico. Y todo esto a la vez remite al reconocimiento del carácter estructuralmente inconcluso de todo sistema cognitivo y a esa inconclusión
como condición de su funcionamiento y de su identidad, lo que conlleva a un debilitamiento de los enfoques sintéticos asociados a metapuntos de vista, de criterio, de ordenamiento, con respecto a objetos absolutos y con función normativa, como nos señala Ceruti. De esta manera, cualquier criterio u ordenamiento supone una elección, donde integrar la subjetividad y la objetividad del enfoque propio, en la que el observador siempre porta su limitación, corresponde a una determinada matriz de conocimiento a donde queda confinada su objetividad, entre paréntesis, como nos señala Maturana. Y de aquí la admisión de pluralidad de matrices, de pluralidad de mundos, diría Nelson Goodman. El arte como forma particular de conocimiento y en especial el de nuestros días, centrado en un observador participante, en un sujeto, mas no en un sujeto trascendente que construye una propuesta de mirada total, dejará de tener en la historia del arte, en las técnicas artísticas tradicionales y en el discurso histórico de la estética y sus categorías dominantes, sus fuentes primarias de remisión. En vez de ello, transitará por las más disímiles disciplinas del conocimiento, ya sea de manera intuitiva o enfáticamente consciente, y construirá propuestas de obrar que no siempre se adaptan a los espacios de exhibición tradicionales del museo o la galería, y que en más de una ocasión nacen y se desenvuelven en los ámbitos más diversos, sin necesidad de mayor reconocimiento del de su eficacia social y comunicativa. El reto resulta cómo alcanzar ese trenzado entre el arte y su educación y reconocer en todo momento cómo no es posible enseñar sino desde el arte y desde la actualidad retadora y acuciante de cada momento y su contexto, y cómo la par el arte y el artista necesitan de un espectador preparado, avesado, actualizado, que complete el ciclo de su cristalización cultural como arte, vuelto artista, él también. La dimensión proponente y protagónica del contexto nos haría preguntarnos si lo hasta aquí expuesto se ha comportado de igual modo para nuestra América, o si, por el contrario, de acuerdo al contexto, tendrían que surgir conflictos y problematizaciones de otros signos. Y de esto ya nos advertía José Martí desde su tiempo. Nos dice Martí, México tiene su vida, tenga su teatro. Toda nación debe tener un carácter propio y especial. ¿Hay vida nacional sin literatura propia? ¿Por qué en la tierra nueva americana se ha de vivir la vieja vida europea? No hubo juicio suyo respecto a las artes en nuestra tierra que no estuviese dirigido a destacar la necesidad de lo propio. Por ello, en su ensayo fundante Nuestra América, cala hondo el sentido de lo propio, ungido de lo natural, de la naturaleza. La naturaleza, lo natural y lo propio alcanzan renovados sentidos desde esta perspectiva, y cuando Arturo Escobar, desde nuestro tiempo, se refiere a los significados uso de lo natural, abre la mirada a un entendimiento de dinámicos sentidos del término que también extiendo al concepto de lo propio, y con lo cual enfatizo en la importancia que tiene en el pensamiento martiano un conocimiento de lo propio, que no es más que un conocimiento localizado, situado, y un sentido de lo natural y la naturaleza que lo comprende. De ahí la estrecha relación que se tiende entre naturaleza y cultura, entre el reconocimiento de lo propio y a su vez su construcción,
y todo lo que esto alcanza a tener de vigente en la actualidad al superar falsas dicotomías entre naturaleza y cultura. En Freire leemos ese sentido, nos dice Freire, naturaleza entendida como social e históricamente constituyéndose y no como un a priori de la historia. Con estos conceptos, nuestros modos de conocer y de reconocernos a través de lo propio y de su actualidad para un locus, señalo también lo que esto puede implicar en el orden de no ascribirnos a un campo de saber dado, ajeno, disciplinado, definido o caracterizado desde los centros, colonizado y colonizador, y con ello descolocado, fuera de lugar. Esto supone una operación analítica de descalce epistémico como la que proponen los pensadores decoloniales Lander en el 2000, Mignolo en 2005, 2010, que aquí simplificadamente solo señalo, pues su desarrollo rebasa con mucho las intenciones de esta propuesta. A continuación, voy a enfatizar la relación necesaria entre arte y educación desde el sentido de lo propio y la actualidad a partir de dos artistas y educadores uruguayos, Gesualdo Sosa y Luis Carnicer. Con ámbitos de aplicación y épocas diferentes, ambos tributan a la centralidad de estos conceptos clave. Gesualdo, asentado en su magisterio legendario de canteras de Riachuelo a fines de la década del 20 y su labor de indagación crítica de las corrientes pedagógicas de su época, Carnicer, desde el ámbito de un pensamiento de artista volcado tanto a un emplazamiento de la teoría y la historia del arte como a lo pedagógico en una escuela de arte. El hecho de haber elegido a dos autores relevantes de nuestra América que responden a dos momentos de la educación y del arte, con referencias puntuales a lo propio y a la actualidad, no hace más que resaltar la vigencia que en el tiempo han conservado ambos conceptos en un verdadero campo extendido del arte y la educación. Este sentido de lo propio está en Luis Carnicer en distintos momentos de su argumentación sobre el arte conceptualista latinoamericano. Desde el inicio mismo de su didáctica de la liberación señala: por lo tanto, lo que intento en este texto es rastrear las raíces y genealogía del conceptualismo latinoamericano dentro de su propia tradición, en lugar de tratarlo como un producto derivativo de las cosas que estaban de moda en New York y en París. En el afán de caracterizar el contraste respecto al conceptualismo de los centros, acota Carnicer, tiene sus propias raíces y para entenderlo se necesitan definiciones propias, un marco de referencia apropiado, para de inmediato confirmar que en este empeño la importancia del contexto es fundamental. De otra parte, cuando Carnicer apunta que desde la temprana fecha de 1969 él presentó la idea de las acciones Tupamara como actividades artísticas en una reunión con estudiantes y profesores de la Escuela de Bellas Artes de Montevideo, respondía de tal modo a la situación de quietismo de la escuela con la observación de la componente creativa de alto nivel de los Tupamaros, que obligaba a una revisión del plan de estudio. Carnicer sentía la obligación de responder a la actualidad crucial que se vivía de naturaleza tanto política como estética a través de las acciones tupamaras, por lo que a la par lograba alcanzar distinción propia para el contexto como descalce de los modelos de arte y de lo estético de los centros. Es este un sentido de actualidad, de resonancia conceptual, decolonial, entrañablemente desgajado de lo propio.
En Gesualdo, desde su bregar educativo e investigativo desde la década del 30, y en particular tu experiencia de educación por el arte de la escuelita de canteras de Riachuelo, desde 1928 hasta 1935, su concepto de actualidad se enlaza con lo propio del niño, pues ve, y dice así, en la actualidad, lo vivo y palpitante en la vida del niño, donde reconoce que es la actualidad, precisamente, quien mejor puede nutrir de observaciones y experiencias personales al niño, y que al no hacerlo perderá su mejor aliado para el aprendizaje. En consecuencia, confirma Gesualdo de modo más extensivo, en nuestra vida parecería no existir más que un estado continuo de actualización, que es lo único que va obrando como conciencia de conocimiento en el individuo, que no es otra cosa que el yo en formación, lo que en general nunca ha entendido ni ha respetado la escuela. Gesualdo opera con el concepto de actualidad, analizando críticamente cómo este era concebido contrario a su compromiso vivencial en el discurso pedagógico europeo de su tiempo, al ser convertido en un término abstracto, genérico, pero no sustancialmente arraigado en el corazón del interés del que aprende, a pesar de que se esgrimía teóricamente su importancia. Pero el interés que él defiende y que llega a calificar como interés actual, que denomina como instrumento educativo, quiebra, según él, todas las metodizaciones antiguas y modernas, y que no puede explicarse plenamente si no lo comprendemos de otro modo que no sea naciendo de lo propio. Es un descalce de las ideas pedagógicas de los centros. En ambos, y desde épocas distintas, el concepto de lo propio es seminal en relación con la actualidad, pues supone que el sentido de la actualidad no resulta ser desnudamente un referente temporal, sino una actualidad en correspondencia con lo que es propio, que por tanto no es impostado, impuesto por otro, escamoteado por un sentido de naturalización, el concepto que acuña Lander, o de introyección, el concepto que emplea Freire, donde somos presa inconsciente del pensamiento del colonizador, sino vivencia raigal. Hace años, el novelista mexicano Carlos Fuentes confesaba que había crecido en la era de la radio y que ésta implicaba diferir la vista, aplazar la visión, entre tanto la escucha hilaba la historia. Entonces expresó que su imaginación surgía de sonidos y palabras, pero a la par reconoció que sus hijos fueron alimentados por la dieta visual de la televisión. El estudioso francés Guy Debray, por su parte, cuando decide historiar la mirada, reconoce un primer estadio dominado por la imagen como ídolo, donde ella nos mira, la imagen como arte, donde ella se deja mirar, y la imagen construida, fabricada a partir de la televisión a color, donde se acrecienta el poder de un mirar sin mirada, acota y termina diciendo Debray. Yo crecí como los hijos de Fuentes con el alimento diario de la televisión, y mis hijos, mis nietos y mis estudiantes ya participaron además de los videojuegos, los Nintendo y del laberinto infinito del mundo digital como trato natural con las imágenes, donde todo aparece y desaparece al tacto. Esta experiencia de cambios de imaginario y operaciones sociales y visuales debe alcanzar a la escuela. Y esto ha de tener una significación seminal para la educación por el arte. Espacio expandido educativo donde las artes deben ser trabajadas como inéditos viables, donde late lo propio y su actualidad. De esto nos hablaba Martín Barbero cuando señalaba cómo se manifiesta la circulación de los saberes por fuera de la escuela y de los libros, a lo cual denomina descentramiento, y cómo se da a la par lo que califica como la difuminación de la frontera
que separan los conocimientos académicos del saber común, para lo cual emplea el término diseminación. Y como ambos términos han de buscar su conciliación, que a ellos se encuentra en reconocer un sentido de lo propio y de la actualidad, especialmente referido al campo cultural de los niños y jóvenes que la escuela debe asumir para trabajar a partir de ellos y no en su contra. El maestro de escuela de hoy, abierto sensiblemente a las usuales propuestas del activismo artístico de nuestro tiempo, no debiera preguntarse: ¿acaso no podemos y debemos pensar instalacionismo y performance con los niños dirigidos a su manera de relacionarse entre sí y con su medio? ¿No sería obligado propiciar hacerlos pensar su ambiente escolar de un modo distinto a como está hecho, más cercano a sus ámbitos propios? ¿No circunscribir la acción educativa en arte centrada en la pintura, en la escultura o en un hacer plástico infantil que a eso se remite, sin comprender que el propio accionar de los niños supera en acto lo visual a seca y se convierte en todo un hecho de dramatización de insospechadas derivaciones expresivas? ¿No sería esto comprender el accionar expresivo infantil tanto en lo que le es propio como en su actualidad? Experiencias comunitarias como la minga muralista no reúnen a su modo acciones expresivas, extensivas, que carecen de nombre, donde participan individuos de toda edad. Y de igual modo podríamos preguntarnos acerca del dinámico entorno juvenil de los medios digitales y los iPods en la cristalización de propuestas artísticas y estéticas que la escuela por lo general desconoce y que para ellos resulta entorno natural propio. He aquí preguntas con vocación de inédito viable que insubordinan la mirada, que inician la aventura interminable de las preguntas y de los cuestionamientos y saltan el muro de mansedumbre de lo acostumbrado, de los hábitos perceptivos y de las conductas aprendidas, ámbito dominado por el discurso invisible de los centros. Y tales preguntas y cuestionamientos deben perseguir la libertad de crear lo que se está buscando, un paradigma que es tanto artístico como pedagógico, a tal punto que un campo no se puede separar del otro, como nos señala Cannizzaro. Quizá una buena manera de lograr acceder al inédito viable, el arte del mañana, con individuos más habituados a responder a una pregunta con otra pregunta más acuciante y retadora, viva y palpitante de lo que es propio y actual, modo irrecusable de estar en su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Al principio olvidé de presentar al profesor Ramón. Pido disculpas y también pido disculpas por mi español patético. Ramón es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Pedagógicas en Arte por el Instituto de Investigaciones Científicas de Educación Artística, primer secretario adjunto del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, CLEA, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, y profesor invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Pido disculpas, Ramón. Tengo dos preguntas para ti. Sí. Algunas personas piensan que los temas de colonialidad son temas nuevos. Se sembran temas nuevos. Como podemos ver en tu presentación, aunque están volviendo a cada vez más notorios, pero se necesitan acciones y atención a estos temas. No son temas nuevos. ¿Por qué crees que en este momento histórico surgen o resurgen con tanta fuerza, con tanta urgencia? Bueno, yo creo que eso está en correspondencia con el poder hegemónico que tiene la cultura que se globaliza.
porque la cultura que se globaliza es la cultura eurocentrada, o eurocentrada y no norteamericanizada. Y en la misma medida en que se globaliza así y se globaliza imperceptiblemente a través de las redes, uno asume el pensamiento del otro, la postura del otro, los gustos del otro, y los gustos en todos los sentidos, en el modo de ser, en el modo de hacer, en el modo de gustar las cosas, y sin querer nos vamos devaluando y nos vamos empequeñeciendo. En la misma medida en que, por eso es que en el propio texto utilizo el concepto del under, de naturalización, que es un modo de admitir que eso es natural, que eso es así, o de introyección, que es un concepto que toma Freire del psicoanálisis, que está muy bien. Es decir, dice Freire en su Pedagogía del Oprimido, de qué modo tenemos introyectado al colonizador, es decir, lo tenemos dentro y no nos percatamos, es imperceptible. Y es precisamente eso lo más diabólico, es decir, que no nos percatamos. ¿Crees que somos más maduros ahora para afrontar estos problemas y nuestros colonizadores? Yo creo que somos más maduros en la misma medida en que ese efecto de introyección y de naturalización se ha hecho cada vez más total. Es tan total que seríamos insensibles si no nos percatamos de su influjo y de su influjo perverso y negativo. Y es algo que yo diría que cobra toda la vida, porque recientemente yo, intercambiando con alumnos míos en una maestría, les decía lo difícil, porque ellos me decían que lo difícil que era todo esto que le estaba yo argumentando, y les decía, ¿ustedes creen que es difícil para ustedes? Es difícil para mí. E incluso como soy más viejo, pues más difícil, porque es decir, estoy más lleno de atavismo, estoy más lleno de candados, y tengo constantemente con espíritu crítico hacia mí mismo, tengo que estar constantemente llamándome la atención. Continuamente. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que esa es una tarea además impostergable que tiene todo educador. Y por eso es que yo en el texto mío hablo de educación por el arte y no solo de educación artística, porque la educación artística la veo más ceñida a los modos en que curricularmente se ha estructurado el discurso del arte en los planes de estudio oficiales. Y yo creo que educación por el arte va mucho más allá, porque rebasa el marco precisamente de los currículums, porque tiene que ver tanto con educación informal como con educación no formal. Y veo como educador del arte no solamente al educador, sino al artista, al curador, al animador. Es decir, hago también una especie de concepto expandido de quién es ese agente, ¿no? Gracias, Ramón. No, fue gracias hermoso. A usted. Fue hermoso. Gracias. Me gustó bastante. Ahora tenemos la continuación de la programación del Congreso y los invito a todos a quedarse con nosotros en Encía Regional Cusco 2021. Tengo dificultad con números, espero no ter hablado el número errado. Entonces, no, lo habla muy bien. ¿Es cierto? Gracias a tú, Ramón. Sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres dejar alguna mensaje especial? No. Creo que dije lo que tenía que decir ahí en el escrito, ¿no? Pueden venir después muchas preguntas o muchos debates y sería interesantísimo eso. Pero me parece que estos dos conceptos, y por eso es que cito y me baso en estos dos uruguayos, ¿no? De dos tiempos distintos, ¿no? Y de franjas de actuación profesional que son concomitantes pero no idénticas, para destacar
de qué modo lo propio y la actualidad son dos conceptos totalmente vigentes. Creo que déjanos mucho a pensar, mucho mesmo. Para mí fue una honra hacer la mediación de tu presentación. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.